Hola mi queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Hoy vamos a estudiar Juan capítulo 9, versículo 1 al 10:42. Los ciegos, las ovejas y el buen pastor. La situación no había cambiado. Como habíamos visto anteriormente, Cristo comunicó que Él era la luz del mundo. No obstante, la gente se quedó en la oscuridad. Siguió el rechazo del Mesías. ¿Cómo era posible? Bueno, la ceguera espiritual de los judíos no les dejaba ver la luz gloriosa que el Señor vino a darnos, pero su incapacidad de verla no negaba la presencia de la luz, porque la culpa no era en el transmisor, sino en los receptores. Capítulo 9, versículo 1 al 41. Otra vez el Mesías mostró su sabiduría empleando una pedagogía excelente. Habiéndose identificado como la luz del mundo, se dirigió a los ciegos espirituales que no querían apropiarse de ella. En el capítulo 8 termina con esos ciegos demostrando su rechazo. La incredulidad trataron de apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. 8:59. Enseguida se encontró con un hombre que nunca había visto la luz del sol. El Señor utilizó esta situación para continuar su enseñanza. El ciego conocido a la luz del mundo, 9 del 1 al 7. Razón de su ceguera, 9 del 1 al 3. Es posible que transcurriera un poco de tiempo entre los capítulos 8 y 9, porque no se nota la misma prisa en 9:1 con la que termina el capítulo 8. Primero, la pregunta de sus discípulos, 9:2. En esta ocasión sus seguidores se portaron como los que atienden a las clínicas médicas, quieren tomar datos para el archivo, cuando lo que se necesita es mostrar compasión al paciente. En general, la pregunta refleja la filosofía vigente en aquellos días en cuanto al sufrimiento. Los judíos no aceptaban la idea de la reencarnación, ni nosotros tampoco, así que no podíamos atribuir la ceguera a algo malo que el ciego hubiera hecho en otra vida. En cambio, sí sabían que Dios visitaba la maldad de los padres sobre los hijos. Éxodo 20:5. Algunos citan la enseñanza rabínica de aquel día como otra posible razón de la pregunta. Esos maestros eruditos y a veces enigmáticos enseñaban que un bebé podía pecar en el vientre de su madre, en otras palabras, cometer un pecado prenatal. Segundo, las aclaraciones del Señor 9:3 no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Claro que había una razón para explicar la condición triste del hombre, pero no era ninguna de las que surgieron los discípulos. En el plan todo sabio de Dios, ese hombre iba a ser el ejemplo de su gracia y misericordia. Además, estaba allí presente precisamente en el momento en que Cristo iba a ilustrar la situación de la ceguera espiritual imperante. La historia del ciego de nacimiento quedaría escrita en las páginas sagradas para todos los tiempos. El remedio 9:6-7. Aquí, como es la multiplicación de los panes, el Mesías empleó un elemento de la naturaleza como instrumento de su milagro. A primera vista, el lodo nos parece un medicamento raro, pero debemos considerar varios factores. El lodo no tenía propiedades medicinales. La curación no se efectuó gracias a las características curativas. Las aguas de Siloé tampoco la tenían. De otra manera, hubiera estado inundado de enfermos al estilo de Bethesda. Juan 5. Aquel pobre hombre recibió la vista porque creyó en lo que Cristo le dijo. Su fe era de las que producen acción. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Versículo 7. Hubo varias, pero si tienes que notar que el evento resultó una ilustración perfecta de la situación que imperaba entre Cristo y los líderes. El remedio que ofreció y que produjo resultados maravillosos era sencillo y humilde. No tenía nada de extraordinario o dramático. El lodo hecho con saliva era bastante repugnante y al lavarse en Siloé demasiado ordinario. Así reaccionaron los líderes a Cristo, la luz del mundo. Lo rechazaron a él y a su mensaje, permaneciendo en la ceguera espiritual. En gran parte porque la verdad demandaba humildad. Los vecinos, 9 del 8 al 13. Algunos reconocieron al hombre como el que antes se sentaba y mendigaba,
Le preguntaron qué le había ocurrido y el ciego dio sus testimonios, citando al hombre de quien había efectuado el milagro. No cabe duda que la referencia al nombre de Jesús le impulsó a llevarlos ante los líderes religiosos. Los vecinos, lo mismo que los padres del hombre, versículo 22, no querían ser excomulgados de la sinagoga por estar al lado de Jesús. 9, 14, 34. Como era de esperarse, siguieron siendo incrédulos. No querían creer que había habido un milagro. Llamaron a los padres para asegurarse de que era el mismo hombre que había estado ciego de nacimiento. La historia se volvió a repetir. Criticaron al maestro porque el milagro se hizo un día sábado. Es interesante notar que aplicaron a esta situación una de las leyes fabricadas por ellos mismos. Decían que la ley se quebrantaba si alguien escupía el día de reposo y la saliva caía en tierra formando lodo, lo cual era un trabajo prohibido. En cambio, si caía una piedra, era lícito, porque no se había hecho lodo. Qué triste que el judaísmo se hubiera rebajado tanto a ese nivel. Las autoridades volvieron a entrevistar al hombre ya sanado y oyeron el mismo testimonio, además de otros comentarios algo sarcásticos de parte del ciego. 9, 27, 33. Sin embargo, ni viendo ni oyendo quedaron convencidos. La verdad es que no querían aceptar la evidencia del milagro y mucho menos a las personas que lo hizo. Al fin excomulgaron al ciego, ahora vidente. Y 9, 35, 41. Durante el interrogatorio de los fariseos, el hombre sanado casi declaró que Cristo era el Hijo de Dios. Cuando el ciego le pidió que se identificara, el Señor dijo: el que ha hablado contigo es Él. Versículo 37. Feliz el hombre hizo lo que cualquiera que se confronta a esa verdad creyó y lo adoró. Versículo 9, 38. Esa precisamente la reacción que Cristo quería y buscaba de parte de la nación. No obstante, los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Versículo 10 del 1 al 42. No se debe identificar el capítulo 10 con un título frívolo. Sin embargo, después de estudiar la primera parte, vemos que se pudo haber titulado El buen pastor y unos cuantos cabritos que rehusaron a creer y las confrontaciones seguían. La figura 10 del 1 al 6. Los oyentes eran los mismos, sus discípulos, el que antes era ciego, los fariseos y unos cuantos judíos. El maestro, siempre ejemplar en su técnica, cambió la metodología. Esta vez usó una alegoría, que es una figura retórica en expresar una ficción en virtud de la cual una cosa representa o significa otra diferente. La característica principal de una alegoría es que usa una figura plenamente conocida por los oyentes para comunicar una idea, haciendo énfasis en los detalles de la figura para destacar la verdad central o enseñanza. Sus oyentes conocían las costumbres asociadas con el cuidado de las ovejas. El redil era el corral con un muro de piedra o un cerco, en donde las ovejas de varios rebaños pasaban la noche. El portero las guardaba, cuidando la puerta. Por la mañana, el pastor entraba por la puerta. Los animales de los cuales eran responsables respondían a su voz. Normalmente, el pastor las conocía tan bien que las llamaba por su nombre, mismo que él le había dado. El pasaje especifica 3 diferentes clases de pastores falsos: el ladrón, el asalteador y el extraño. Los primeros 2 no usan la puerta. El tercero, sin duda, con fines nefarios, era engañador. Los fariseos no entendieron lo que el Señor quería comunicar con su alegoría, a pesar de que se preciaban de tener conocimientos superiores. La verdad es que eso comprobó lo que Cristo había venido diciendo: los fariseos estaban totalmente ciegos. Si tienes que recordar que la aplicación no se desvió del tema, es como si Cristo dijera: bueno, no entendieron, voy a usar la misma figura, pero con más detalle. Dios más luz, que ayudó a lo que no era ciego, pero confirmó aún más la ceguera de los demás. 10 del 7 al 10. El tercer gran yo soy la puerta. 10 del 7 al 9. Yo soy la puerta de las ovejas. 10, 7. La figura siempre es el redil.
El verdadero pastor llega a sus ovejas por medio de la puerta. El falso, el ladrón y el salteador no usan las puertas. 18. Los profetas, los maestros del Antiguo Testamento, los líderes religiosos, los fieles en los que Dios había dicho, siempre traían a los judíos el mensaje del Mesías. Los maestros tenían otro enfoque, usualmente más egoísta. Los verdaderos creyentes de los judíos no seguían a esos pastores falsos. Yo soy la puerta, 10:9. Sigue la misma figura. Cristo todavía tenía la vista en el redil y los pastores. Algunos intérpretes han querido cambiarlas, enseñando que aquí se hace hincapié en las ovejas. Sin embargo, ni la figura ni la explicación del Señor, dos elementos del contexto, apoyan el cambio. El pastor legítimo siempre entra por la puerta, llama a las ovejas y las lleva a los pastores verdes, a los pastos verdes por sí misma. La oveja nunca sale a buscar comida. Todos sabían que esa era la costumbre debido al carácter del animal. El pastor siempre ha sido responsable de buscar los prados más cómodos para las ovejas. El pastor legítimo usa la puerta del redil para atender los asuntos del corral, por lo que estaba seguro. La palabra que se traduce será salvo tenía también el sentido de seguro. El ladrón que entraba saltando la pared corría el riesgo de ser castigado por el guardia y los dueños. Los líderes ciegos y pastores falsos se califican como ladrones y salteadores. El propósito de Cristo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia era directamente opuesto al de ellos, el que presentaba un mensaje espiritual no centrado en Cristo. El ladrón y el salteador. Cristo cambia la figura en el 10:12 al 8. Cristo dejó de hablar de la puerta siempre con el deseo de proveer más luz a los videntes y reafirmar la ceguera de los demás. Introdujo una nueva figura. El cuarto yo soy el buen pastor. 10:11-14. He aquí algunos de los elementos involucrados en la declaración. El buen pastor, el único, el artículo él, establece que es un pastor como ninguno, aunque ha habido numerosos pastores, incluso el muy buen carácter, pero con Cristo ninguno. El buen pastor, para saborear la palabra bueno, se tiene que entender todo lo que abarca. Claro que se refiere al campo moral, pero incluye también bello, atractivo, simpático, amable. Todos los términos se aplican, pero Cristo mismo expuso una razón mayor para decir buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El ladrón para el bien de sí mismo las mataba, pero el buen pastor ofrecía su vida para el bien de ella. Pensemos entonces y recapacitemos. Su vida da por las ovejas. ¿Qué mensaje más claro de alguien que anticipa su muerte a la cruz del Calvario? Ninguno de los presentes en aquel día pudo comprender todo lo que abarcaba esa palabra. El Señor Jesucristo voluntariamente daría la vida por los suyos. 10:18. No sería un accidente, ni mucho menos una catástrofe. El plan de Dios desde la eternidad se llevaría a cabo. El Señor lo aclaró aún más cuando dijo por los suyos. La fuerza de esa palabra está en el sentido de sustitución. En vez de en la cruz tomó el lugar de quien merecía ser castigado por sus pecados. El buen pastor, Cristo, se atribuyó a sí mismo la palabra que se acostumbraba a asociar con el buen cuidado del rebaño y lo subrayó aún más al notar: conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esta era la característica de un buen pastor de ovejas, muy distante a la de los fariseos y otros falsos profetas con su trato con Israel. El buen pastor me conoce por su nombre. La figura aplicada a la fiesta de dedicación. 10:22-42. La fiesta indicaba que los macabeos conmemoraban la rededicación del templo que había sido profanado por Antíoco. Hoy corresponde a la celebración judía llamada Festival de las Luces o Hanukkah. Sin embargo, no todos los judíos presentes en Jerusalén aquel día estaban de humor festivo. Algunos confrontaron a Cristo con una pregunta tramposa. Sus enemigos lo tenían en sus garras en el templo y le exigieron que dijera si era o no el Mesías. La situación era volátil, pues estaban con las piedras listas. No obstante,
Cristo demostró nuevamente su sabiduría divina, citando que ya lo había dicho antes y comprobando con sus obras. Después agarró una palabra que lo amonestaron aún más, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. 10:26. Las ovejas del buen pastor eran las de que el Padre le había dado. 10:20. Ellas reconocerían su voz y estaban dispuestas a seguirlo. Además, como el Hijo y el Padre son uno, lo que Cristo decía y hacía estaba totalmente de acuerdo con la voluntad de Dios. Por consiguiente, lo que lo rechazaran estaba fuera de esa voluntad divina. Para los líderes religiosos fue una píldora imposible de tragar. El Señor agregó todavía una garantía más, la seguridad de ser sus ovejas. Nadie le arrebatará de mi mano. Mi Padre que la dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de mi mano. 10:28-29. Así como el capítulo que empezó con el bello pensamiento del buen pastor, termina con el deseo malvado de los líderes que, según parece, siempre tenían piedras a la mano, procurando otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, oh Dios eterno, por todo lo que hice. Tú eres santo, tú eres único, Señor. Tú eres, oh Dios eterno, misericordioso, nuestro consuelo, nuestra ayuda y nuestro pronto auxilio. Te damos gracias por todo lo que tú haces, que tu amor y tu misericordia se derrame infinitamente sobre todo aquel Padre Celestial que vea este video. Te pido también, Señor, que seas tú abriendo sus oídos para que ellos puedan cada día, Padre Celestial, disfrutar más de ti, de tu presencia y de tu misericordia. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.